Quiero compartir sobre conociendo la Biblia, aprovechando que es el mes de la Biblia. Vamos a conocer la Biblia como una estructura más que el contenido mismo de ella. La Biblia es más que ser un libro simplemente, es un compendio, es un conjunto de libros. Y para conocer esto y conocer sobre su historia, vamos a comenzar por entender lo que es el significado de la palabra Biblia. La Biblia es proveniente del término griego biblón, que significa libros o papiros. Y esto lo vamos a constatar en Daniel capítulo 9, versículo 2, donde dice que en el primer año del reinado de Darío, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Allí cuando habla de los libros se refiere a las sagradas escrituras, a lo que ellos tenían a mano para ese entonces, que era el, eh, los escritos de Moisés y de los profetas, y también los escritos de algunos profetas, y también los escritos de los libros poéticos. Está dividida la Biblia en dos grandes partes. Una de ellas el Antiguo Testamento y la otra el Nuevo Testamento. El significado de la palabra testamento es literalmente viene del latín testamentum, que significa alianza, acuerdo, contrato, compromiso. Según la versión cristiana, el Antiguo Testamento representa el antiguo pacto o el acuerdo que hizo Dios con los judíos. Pero el Nuevo Testamento tiene una característica totalmente diferente. Es un nuevo pacto que Dios hizo con toda la humanidad. Pero en el Antiguo Testamento, en Jeremías, capítulo 31, versículo 33, lo expresa o lo profetiza de la siguiente manera. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto es una profecía clara de que Dios está prometiendo que viene un nuevo pacto. Ahora veamos la consumación de ese pacto en el Nuevo Testamento. Hablando Jesús, dice en Mateo capítulo 26, versículo 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Entonces, el nuevo pacto consiste en el derramamiento de la sangre de Jesús para el perdón de los pecados de muchos. O sea, que ahora este pacto incluye al pueblo de Israel, pero también incluye a los gentiles que no eran pueblo de Dios, pero que dice aquí la Biblia que los incluye también porque es para el perdón de los pecados de mucha gente. Y de la misma manera la Biblia está dividida en libros, o sea que la Biblia no es un libro como muchos la describen, sino que es un compendio de muchos o un conjunto de muchos libros, 66 libros en total, 39 libros que pertenecen al Antiguo Testamento y 27 libros que pertenecen al Nuevo Testamento. Los libros que tienen la Biblia de la Biblia de la Iglesia Católica que no aparecen en el canon de la Biblia
que usamos los protestantes, como los evangélicos, los testigos de Jehová, los adventistas, entre otros, esos libros que decimos algunos que están de más, ellos dicen que no, se llaman libros apócrifos o deuterocanónicos o pseudoepigráficos. Deuterocanónicos porque son como una repetición del canon de la Septuaginta. Y se llaman también pseudoepigráficos porque relatan unos episodios que ocurrieron en un tiempo en el que Dios hizo silencio, en el que Dios no profetizó a nadie durante un periodo de 430 años aproximadamente. Dios no profetizó a nadie hasta que eso ocurre entre Zacarías y otra vez Zacarías en el Antiguo Testamento y Zacarías, el padre de Juan el Bautista, a quien le llega la revelación de que va a tener un hijo, el cual va a anunciar que viene el Mesías. Este era Juan el Bautista. La Biblia también está dividida en grandes partes que la dividen por libros. Comenzando en el Antiguo Testamento, tenemos 5 libros que forman el Pentateuco. Penta quiere decir 5, uco quiere decir libros. O sea, que aquí estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia que los escribió Moisés. Después, seguido de los 12 libros los 12 libros históricos, los que cuentan la historia del pueblo de Israel, cómo salió de Egipto y cómo entró a la tierra prometida y cómo se hizo propietario de esta tierra, cómo peleó por sus tierras. También están los 5 libros poéticos que los escriben en una parte el rey David y otra su hijo Salomón. Entre ellos está el libro de Job, que es de autoría no conocida. Están los 17 libros proféticos que siguen después de los 5 poéticos, y estos se dividen en 2 partes: 12 libros que son los profetas menores y 5 libros que son los profetas mayores. No porque sean mayores como profetas, sino porque sus libros son más grandes en extensión. Entramos entonces ahí al Nuevo Testamento, el cual está dividido en 4 libros biográficos o evangelios, los primeros 4 libros, luego seguido por un libro histórico que es el libro de los Hechos, 13 cartas paulinas que son las cartas que escribió el apóstol Pablo, 8 cartas generales que son las cartas que escribieron los demás apóstoles, generales porque se escribieron para el general de los creyentes, para todos los creyentes en cualquier lugar del mundo, diferente a las cartas de Pablo que fueron dirigidas a iglesias específicas en el momento en el que fueron escritas. Y por último tenemos un libro profético que es el libro de Apocalipsis. La Biblia se escribe en diferentes periodos de tiempo. En todo el transcurrir de la escritura de la Biblia se supone que transcurrieron aproximadamente 1600 años, de los cuales en ese tiempo variado hubieron tiempos en los que no se escribió y después se continuó escribiendo. Entre ellos hubieron más de 40 escritores. Oiga bien esto, más de 40 personas escribieron en la Biblia, todos entre ellos de diferentes estatus sociales, culturales
y académicos. Para mencionar algunos, tenemos que escribió un estadista, que es Moisés. Tenemos, y que se escribió en un palacio real en Egipto. Tenemos un comandante militar, Josué, comandante militar, un juez o gobernante. Los jueces eran gobernantes para el pueblo de Israel en este entonces, pero también eran los que juzgaban entre las partes que tenían diferencias. Un juez y sacerdote, que es Samuel, escribieron reyes tales como David, Salomón. En el Nuevo Testamento podríamos mencionar diferentes estatus sociales también, como lo son el de Pedro y Juan, que la Biblia dice que eran hombres del vulgo y sin letra. Eso lo podemos constatar leyendo Hechos capítulo 4, versículo 13. Lucas, que era un médico, Pablo, que era un estudioso de las Escrituras, en Hechos 23:6, él dice que él era fariseo, hijo de fariseo. O sea, que Pablo no era un neófito de las Escrituras. También se escribió la Biblia desde diferentes continentes. Se escribió desde Asia, desde Europa. Pablo escribe desde Roma, y se escribió también, la mayor parte se escribe desde Asia, pero también desde África escribe Moisés. Y Josué comienza a escribir justo antes de cruzar el río después de haber cruzado el río del Jordán, ya estando en la tierra prometida durante la conquista. Hay muchísimas cosas más que podríamos compartir. Por ejemplo, el estado de ánimo de muchos de esos escritores varió bastante. Algunos escribieron desde la cárcel, otros en tiempos de alegría, otros en tiempo de persecución, como David, por ejemplo, otros encarcelados, como fue Jeremías, como lo hizo el apóstol Pablo. Otros escribieron mientras eran atormentados, sufrían tormentos en sus vidas particulares, vidas personales. Podríamos mencionar entre ellos el mismo David, que escribió en diferentes estados de ánimo, alegre. El mismo David escribió triste, escribió siendo perseguido, y cuántas cosas más podríamos mencionar. Ahora, lo que podemos ver de todo esto es la grandeza de la Biblia, que demuestra que fue revelada por una misma persona, que fue revelada por un mismo Dios. La Biblia no se contradice. En ninguna parte en la Biblia hay contradicción. Muchas cosas que han mencionado como contradicciones en la Biblia no son más que diferentes formas de decir las cosas y dichas por diferentes escritores, pero a final de cuentas vamos a la investigación y vemos que dijeron exactamente lo mismo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y espero que este conocimiento de la Biblia te sea de mucho provecho. Desde aquí, desde mi casa, te ofrezco seguir en contacto con nosotros, darle me gusta y suscribirte a nuestros canales de difusión, tanto en Facebook como en YouTube. Dios te guarde y Dios te bendiga.